Perfecto. Excelente, entonces. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Sí, hoy vamos a hablar justamente de lo que es el BDNF y cómo esto incide en la salud mental, y cómo tanto el ejercicio, el sueño, la alimentación y los vínculos inciden, ¿sí?, en nuestra mente. Un par de pautas a tener en cuenta para lo que respecta a la experiencia de la clase es, vamos a meter acá, es justamente mantener los micrófonos cerrados, ¿sí? Yo les voy a avisar cuando los pueden abrir, o bien los abrimos al final para que se puedan hacer todas las preguntas y consultas eh, al final de la clase. Y lo otro también, ¿sí? Como lo hice en la anterior clase que hablé sobre lo que es la alimentación, el TDA y cómo esto incide, ¿sí? Al final de la clase les voy a compartir lo que es el PDF, en donde hice la revisión de los artículos a los cuales me basé para hacer esta clase, vía mail. Así que lo que les voy a pedir es que me dejen, ¿sí?, los mails anotados en texto en el Meet. Así los copio y se los puedo mandar por mail. El objetivo puntualmente de la clase, sí, es poder entender cómo podemos mejorar nosotros la salud en general, más allá de lo que es medicación, más allá de lo que es el espacio de terapia, ¿sí? Porque no se dan una idea la cantidad de variables que entran en juego y que, como una gota que va, ¿sí?, moldeando la piedra, hay un montonazo de variables que nosotros no sabemos que inciden en nuestra salud, pero no le prestamos atención. ¿Mm? Y lo otro también a tener en cuenta es entender cómo los hábitos, ¿sí?, muchas veces inocentes, terminan incidiendo en nuestra salud mental. Si esto se lo pueden llevar a casa como reflexión, yo estoy más que satisfecho. Ahora, la hoja de ruta que nosotros vamos a manejar, si es entender qué es el BDNF, cómo se vincula el BDNF con la salud mental, cómo el estrés, la inflamación sistémica se vinculan con esta sustancia y de qué manera aumentamos el BDNF, ¿sí? Cómo incide el yoga, el ejercicio, el baile, el insomnio, los ambientes enriquecidos, la alimentación, el ayuno intermitente, la temperatura, los antidepresivos también. ¿M? Y agregué un par de perlitas, cómo está esto vinculado el BDNF con el Alzheimer y con un fenómeno que se llama polimorfismo. Sebastian Young es un científico que está estudiando el conectoma humano y él dice: yo soy mi conectoma. Así como muchos científicos y profesionales están viendo cada vez más cómo la epigenética va incidiendo en la persona, y que no porque nosotros tengamos genes que nos aumentan el riesgo de tener un determinado tipo de enfermedad, estamos 100% condenados a ello. No es así. Por eso es que después voy a retomar con este tema de la epigenética. Hay muchas cuestiones de lo que es el ambiente que inciden, ¿sí?, tanto de manera positiva como negativa, pero eso va a depender de nosotros. Por eso es que Marian Rojas Estapé plantea comprender es aliviar. ¿Cómo podemos manejar, sí, cómo podemos incidir de manera positiva en nuestra salud? ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es esta famosa sigla? BDNF. El BDNF, sí, es una neurotrofina, es una proteína del cerebro que es la más distribuida y ampliamente estudiada en los cerebros mamíferos. Desempeña un papel muy importante en el crecimiento, en el desarrollo, ¿sí?, y en la plasticidad de la sinapsis, de las uniones de entre neurona y neurona, la subtipo de glutamato, las que tienen GABA, y también modula la diferenciación de esas neuronas, ¿sí?, e influye en la neurotransmisión, en la conexión entre neuronas de la subtipo serotoninas, ¿sí?, y dopamina. Y tanto la serotonina como la dopamina están muy vinculadas con el estado de ánimo. Y el BDNF, ¿sí?, eso tal vez le sirva mucho más a los médicos, es un término más específico, pero actúa sobre lo que es un receptor que se llama tropomiosina quinasa, o para los amigos el TRKB. Y es un gran factor,
¿sí? Protector contra la neurodegeneración. Alguien tocó el timbre, admitir. Es un gran factor, ¿sí? Contra la neurodegeneración, es un factor protector. Y se vio justamente que hay una relación muy estrecha con la enfermedad de Alzheimer. El BDNF también está vinculado con el apetito, con la coordinación, con el equilibrio, con la audición, la memoria y el aprendizaje, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Mm? Y se informa que hay un déficit de esta neurotrofina, ¿sí? En la patogenia de muchas enfermedades en salud mental, desde lo que son la enfermedad de Huntington, pasando por el Alzheimer, pasando por la depresión, pasando por la esquizofrenia, la bipolaridad o la ansiedad, ¿sí? Muy bien. Continuamos. La lógica de esta clase, sí, es que nosotros vayamos viendo sobre esta gráfica que les estoy mostrando, ¿sí? Cómo incide cada una de estas variables en la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, ¿sí? Tenemos elementos que van a favorecer a que bajen los valores de estas proteínas y factores que favorezcan a que suban. En la última diapositiva les voy a terminar mostrando sobre todo lo que vimos, cómo está eso metido en esta primera. Ahora bien, los 4 pilares que plantea Julie Smith, por ejemplo, en su libro de ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Sí? Que de hecho no sé si lo tengo por acá, si se los muestro. Este. Este que está acá. ¿Se llega a ver bien? Este. Yo si quieren después se lo puedo mandar junto con el PDF. Julie Smith plantea justamente, ¿sí? Que si nosotros estos 4 pilares no los tenemos bien aceitados, por más que nosotros nos den antidepresivos a más no poder o nos llenen de medicamentos, y por más que hagamos todos los días terapia, los 4 pilares son ejercicio, sueño, alimentación y los vínculos. Si estos 4 pilares o uno de ellos falla, falla todo, ¿sí? Y me consta porque cuando uno empieza, ¿sí? a tratar pacientes en donde vemos que están teniendo una mala dieta, no están durmiendo bien, están muy aislados, no están haciendo ejercicio, eso incide de manera directa en los tratamientos psiquiátricos y psicológicos. ¿Mm? Y me dio mucha gracia, y pongo esta diapositiva en inglés, porque es algo que en Estados Unidos les están dando mucha bolilla, ¿sí? Y justamente, cuanto mientras hagamos ejercicio, a cualquier edad, el BDNF va a subir. Si dormimos muy poco, el BDNF va a bajar. Si nos alimentamos con grasa y azúcares, el BDNF va a bajar. Y aumentos en los niveles de cortisol también favorecen a que el BDNF baje. Ahora, interesante, y esto me llamó mucho la atención, no puse acá la fuente porque son varios artículos, pero tanto en la esquizofrenia, en la bipolaridad y en el trastorno depresivo, todas estas enfermedades aumentaron, ¿sí? Los valores del BDNF cuando se le dieron intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, viéndose mejoras en lo que es la clínica. Y uno dice, bueno, ya fue, ¿por qué no hacemos pastillas con BDNF? Lo cierto es que no es tan sencillo. Y eso es porque el BDNF, ¿sí? Natural, su proteína penetra poco en la barrera hematoencefálica, se tienen que dar determinadas variables para que ésta pueda penetrar, ¿sí? Tiene una corta vida media en sangre y las terapias genéticas, ¿sí? O los miméticos o los símiles BDNF tuvieron muchos efectos adversos. Por ende, no es tan simple como decir, bueno, demos una pastilla de BDNF y solucionemos las cosas. ¿Mm? El BDNF, esto lo van a ver después en el PDF, tenemos tanto en el cerebro como también en diferentes partes del cuerpo. Las plaquetas también tienen BDNF, ¿sí? Entonces, el poder favorecer que su ingreso llegue al cerebro
requiere de un montonazo de cosas que ahora vamos a ir viendo. Es interesante, sí, y después lo vamos a ver con un video que les voy a mostrar sobre los niños del decreto de Bucarest en Rumania. En animales, sí, la exposición a un estrés temprano, como es, por ejemplo, la separación de los ratoncitos con su mamá de manera repetida, ¿sí? Inducía una disminución de los genes que expresan esta proteína, la BDNF, y genera atrofia neuronal, degeneración del hipocampo, que después vamos a ver que es vinculado con el hipocampo con consolidar la memoria de corto plazo a largo plazo, eh, y que todos estos problemas pueden persistir en la edad adulta. Lo otro también interesante, ¿sí? Es que dependiendo del nivel de estrés, ¿sí? La expresión del BDNF va a variar dependiendo de la región que uno esté analizando. No es lo mismo que se exprese el BDNF ante una situación de estrés en la corteza prefrontal que en el hipocampo, por ejemplo, o en lo que es la amígdala. Y lo otro interesante también que me pareció que puede llegar a aportarles, que después lo vamos a ver con el tema sueño, es que la exposición a la luz puede influir en la expresión del BDNF. ¿Alguna vez alguien escuchó lo que es esto de las depresiones estacionarias? En donde la gente se deprime cuando ve que el día es opaco, que el día es nublado. Ahora hay lo que se conoce en los países nórdicos, trabajos en donde están queriendo investigar cómo la luz o la luminoterapia incide de manera positiva en las personas que tienen este cuadro. Entonces, lo interesante es que si nosotros empezamos a ver la complejidad de variables que van incidiendo en el estado de ánimo de una persona, ¿sí? Vamos a poder tener muchas más herramientas para mejorar. Y hay una cosa no menor y muy importante que tienen que tener en cuenta y que se le está dando mucha importancia en estos últimos años, y es el tema de la inflamación, ¿sí? La inflamación es consecuencia de la activación del sistema inmunológico, ¿sí? De los glóbulos blancos, ante una respuesta de una sustancia irritante o a la pérdida de un control homeostático. Le hace, por ejemplo, tenemos una infección porque vino una bacteria o un virus, aparece el sistema inmunológico. Eso es la respuesta aguda frente a una situación. La pérdida de la homeostasis puede ser dado por un montonazo de variables. Ahí entramos con lo que es estar estresado, la obesidad, el envejecimiento, ¿sí? Ante un estrés puntual tenemos lo que es una inflamación aguda. Ahora, el problema radica ¿sí? Cuando tenemos una inflamación crónica. La respuesta inflamatoria cuando es persistente es desadaptativa y eso puede causar muchos problemas en la persona y se puede dar por un montonazo de factores, desde lo que son enfermedades somáticas crónicas y a los pacientes que le tienen que dar corticoides, por ejemplo. Conforme uno va avanzando en la edad, ¿sí? La inflamación va aumentando, la obesidad, el tabaquismo, dietas ricas en grasas, lo que es, por ejemplo, estar en contacto con radiación, como es la radiación solar, todo eso va favoreciendo a que haya un estado de estrés, de inflamación crónica periférica en el cuerpo. Y lo que se sabe es que esa inflamación crónica y periférica en el cuerpo va a terminar dando lo que se conoce como neuroinflamación. La neuroinflamación es que se active el sistema inmunológico en el cerebro por medio de la microglía, los famosos glóbulos blancos o astrocitos, ¿sí? Y después de un montonazo de reacciones metabólicas, se van a dar dos sustancias que están ahí escritas abajo. Una es el ácido quinolínico y la otra, que me va a salir mal, el hidroxiquinurenina, ¿sí? Ambas son sustancias que van a terminar induciendo radicales libres. Yo en la clase anterior explicaba que los radicales libres son átomos que en su última órbita el electrón que está dando vuelta está desapareado. No hay otro electrón con el cual complementarse. Si no está ese equilibrio, ese electrón que está dando vuelta en el orbital va a querer agarrarse de cualquier otra cosa para buscar la homeostasis, el equilibrio, ¡pum! Y choca con otros átomos de otras sustancias, de las barreras
citoplasmáticas, las barreras celular, proteínas, ¿sí? Que se están sintetizando. Ustedes piensen que los radicales libres son un producto, es como el humo de los autos, ¿sí? Es una buena alegoría eso. Necesariamente necesitamos la nafta para poder movernos. Nosotros necesariamente necesitamos el oxígeno para poder vivir. Y ese oxígeno lo que termina generando son los reactantes, ¿sí? Del oxígeno, que son los famosos radicales libres. Ahora, esto se da en el contexto de un equilibrio. Nuestro cuerpo sí tiene lo que es un equilibrio de este estrés oxidativo. Tiene lo que son enzimas como la glutatión peroxidasa o la superóxido dismutasa que favorecen a que estos radicales libres o las sustancias eh, que se conocen como radicales libres sean compensadas. Ahora, hay un montonazo de cosas de nuestro día a día que favorecen a que esta balanza no esté en equilibrio. Y de todas las cosas que uno puede controlar, lo que es la alimentación, lo que es el sueño, lo que es el ejercicio, ¿sí? Son cosas que uno puede tener presente y la alimentación sin lugar a duda para poder disminuir este estrés oxidativo. Por ende, lo que uno tiene que entender, ¿sí? Es si uno tiene un estrés oxidativo en el cuerpo, lo que termina ocurriendo es que eso va a favorecer negativamente a todo el cuerpo en general. Por eso es que nosotros no podemos pedirle a una pastilla, ¿sí? A una hora de terapia a la semana que cumpla con estos 4 pilares básicos de la salud, porque no va a ser factible. Y ustedes piensen que cuanto más estrés oxidativo tenga una persona, mayor va a ser el daño, ¿sí? Y este no es un daño que uno lo ve de un día para el otro, no, es un daño continuo, sostenido, lento en el tiempo. Ustedes cuando ven a los runners, por ejemplo, correr, los runners están todos así, corriendo, cansados, con la cara caída. Yo siempre doy el ejemplo de Maru Botana porque es muy conocida acá en Argentina. Es una conductora, productora, ahora eh, chef, ¿sí? Y Maru Botana es corredora, es runner. Pero ¿qué pasa? Está expuesta a radiación y cuando uno ve la edad que tiene Maru Botana no condice tanto con la edad que verdaderamente tiene. O lo mismo Guillermo Vilas, el jugador de tenis. Tiene una fascia media leonina de tan arrugado que está y aparenta tener mucha más edad de la que tiene. Eso se conoce como edad biológica versus edad cronológica. Hay gente que tiene, por ejemplo, 30 años, pero parece de 25, o gente que tiene 50 años que parece de 40. Eso habla justamente de que el estrés oxidativo que tienen es bajo. Ahora, cuanto más comamos mal, cuanto menos ejercicio hagamos, cuanto más dificultades tengamos para poder ponernos protector solar, por ejemplo, más va a aumentar el estrés oxidativo, por ende más vamos a aparentar tener más edad. Lo otro que hay que tener presente es que las personas cuando tienen enfermedades inflamatorias crónicas, eh, lo que termina viéndose es que en los tratamientos, ahí está, lo que se termina viendo es que los tratamientos con antidepresivos son menos efectivos. Claro, o sea, si nosotros, insisto en esto, le damos a una persona una pastillita y una hora de terapia, pero no chequeamos las otras variables, va a ser muy poco el efecto que vamos a tener. ¿Mm? Por eso lo importante que hay que tener presente es que todo tiene que tener un equilibrio. Acá lo que yo les comentaba en relación al cortisol, en este estudio del 2011 justamente planteaban que personas que tomaban corticosterona, ¿sí? Aumentaban de manera gradual conductas asociadas con depre. Y bien sabemos que el estrés favorece una disminución de la expresión del BDNF y esto es exactamente lo que estaba pasando. Ahora la gran pregunta del millón es, ¿cómo podemos aumentar el BDNF con todas estas cosas que están acá? Desde el ejercicio, probióticos, tener dietas ricas en omega 3, el resveratrol, el ayuno intermitente, el yoga, ¿sí? Después hay otras más, pero las vamos a ir viendo después. Ahora,
todo depende de una cuestión de hábitos, ¿sí? Y hay hábitos que los tenemos, pero por el simple hecho de que lo aprendimos cuando éramos chicos y los seguimos sosteniendo, como comer flan o postres serenito a la noche, por ejemplo, todas las noches, por ejemplo, o no conocer el sabor de la palta o de alguna otra fruta de otros países porque no está en nuestro país. Y también por la importancia que se le da a la comida en la cultura. Yo siempre me acuerdo que conocía el brócoli en realidad por las chicas superpoderosas, por mi hermana, que las miraba, y ahí se comían a los brócolis en el dibujito. Y piensen también, sí, que lo que se conoce como una dieta occidental es muy proinflamatoria. Y si uno compara estas dietas occidentales, en donde abundan los ultraprocesados, el sedentarismo, la obesidad, claramente vamos a tener una mayor inflamación, una menor sensibilidad a la insulina, una menor expresión del BDNF, mayor riesgo de tener Alzheimer, que si nos vamos a lo que se conocen como zonas azules, que al final de la charla se los voy a mostrar, en donde abunda lo que son dietas mediterráneas, donde se mueve más la gente, en donde el ejercicio es parte de la rutina porque son poblaciones rurales, ¿sí? Y lo que hay que tener presente también es que mucho de lo que se vende en el supermercado no está pensado para cuidarnos en sí, sino para lograr las ventas. Los colores, el azúcar, la sal, la grasa, todo lo que resulta muy rico al paladar, el, el, el glutamato monosódico, por ejemplo, todo eso está vinculado para vender. Sin ir más lejos, puedo darles el ejemplo de los jugos, y uno diría, son buenos, ¿por qué sería malo tomar un jugo? El problema es cuando tomas el jugo ultraprocesado, que le agregan azúcar ya siendo dulce de por sí, o le agregan el jarabe de maíz de alta fructosa, en donde yo digo, ¿cuál es el fin de agregarle más azúcar? El único fin que tienen es que vos te termines el jugo lo más rápido posible para que puedas comprar otro y para que se imprima en tu mente que ese jugo es rico. Pero eso nadie lo controla. Y lo que termina ocurriendo es que la gente se vuelve adicta a la Coca-Cola, como me había pasado a mí, porque tiene altos niveles de eh, aspartamo, acesulfame, en algunos países ciclamato, que lo había comentado en la clase anterior, está prohibido en Estados Unidos desde 1960 y pico, o 54 creo, porque se vio en estudios de ratones que aumentaba el riesgo de cáncer. Lo mismo ocurre con el dióxido de titanio. En esta charla no se los explico, pero no se los explico específicamente, pero también se le utiliza el dióxido de titanio como un conservante, ¿sí? En los alimentos ultraprocesados. Ahora, el gran problema que hay es que arrancó Francia a eliminarlo en 2019, pero ya desde el año pasado no tiene que estar el dióxido de titanio en las góndolas de los supermercados, ¿sí? Porque se vio que estaba asociado con cáncer, se vio que son nanopartículas que se van acumulando en el cuerpo y que, ¿cómo sé cuál es la dosis diaria recomendada de una sustancia que se va acumulando? Interesante, ¿no? Ese fue el argumento que plantearon el Comité de la Unión Europea para poder eliminarlo, ¿sí? de los alimentos. Por eso, con esto quiero decir que tenemos que vivir a base de frutas y verduras. Nos podemos dar los gustos, sí, pero tenemos que entender a conciencia cómo incide esto de darnos los gustos. ¿Mm? Ahora entrando más específicamente a lo que es los diferentes pilares, el ejercicio, ¿sí? Se vio que es una de las intervenciones más baratas y con mayor potencial de prevención en lo que son síntomas de depresión. Cuanto más intensidad es el ejercicio, más es el shot de BDNF que se libera. ¿Mm? Y se vio que el ácido lácteo que se genera en el cuerpo junto con el BDNF favorece la neuroplasticidad. ¿Mm? El estudio SMILE, que lo publiqué en el Instagram, vieron que en 8 semanas, ¿sí? Se veían efectos similares con
en pacientes que hacían solamente ejercicio que en pacientes que tomaban el antidepresivo. Ese estudio se volvió a replicar y vieron efectivamente que hacer 8 semanas de ejercicio era casi igual que que tomar un antidepresivo. En 1995, John Ratey, ¿sí?, en su libro Spark, describía que justamente, ¿sí?, el ejercicio elevaba el BDNF en el cerebro y que justamente él veía que aumentaba la supervivencia y el crecimiento de las neuronas y por ende el aprendizaje. Por ende, él va a ser de las personas que les va a recomendar, ¿están estudiando? Vayan a hacer un rato de ejercicio. Ejercicio aeróbico o cualquier otra actividad que implique moverse. ¿Mm? Además de lo que es el ejercicio, que aumenta eh, el BDNF y mejora los diferentes parámetros a nivel salud, lo que es el entorno enriquecido, como utilizar lo que son en los nenitos actividades Montessori, el equilibrio hormonal, favorecer a disminuir lo que es el cortisol en sangre, las intervenciones nutricionales, desde lo que es un ayuno intermitente, la ingesta baja en calorías, en ultraprocesados, la baja de los carbohidratos, aumentan lo que es el BDNF, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Tal vez lo conocen de Instagram a este hombre que está siempre insultando, pero cuando uno dice tenemos que movernos, no es que tenemos que estar todos los días haciendo ejercicio hasta esguinzarnos. No, de vuelta, la regla de la vida en sí tiene que ser el equilibrio, ¿sí? En este estudio, del 2011, ¿sí?, se vio que haciendo 180 minutos de ejercicio aeróbico, ¿sí?, fue favorable, ¿sí?, en reducir lo que son 3 puntos en la escala Hamilton de depresión. Y uno puede esperar hasta 6 semanas en ver efectos medibles de un antidepresivo sobre el ánimo, pero haciendo ejercicio vos ya directamente aumentás los valores del BDNF. Con los antidepresivos uno tiene que esperar por lo menos 2 meses para que se suba el BDNF. ¿Mm? No es, no es algo tan lineal. Lo vamos a ver después esto al final. Lo otro que hay que también tener en cuenta es que, no sé si se percataron, pero hay cada vez más sobrepeso y obesidad. Y la gente esto no se lo está cuestionando mucho. Y esto es porque estamos tendiendo a una dieta de más ultraprocesados, guiados en parte por la necesidad imperiosa de tener que salir del apuro porque nos dan media hora para comer, por ejemplo. Y eso termina generando que los chicos terminen teniendo hígado graso no alcohólico y que tengan, antes de lo que uno puede llegar a esperar, resistencias a la insulina. Por ende, lo que mejor uno puede darles a estos chicos es que se muevan, que corran, ¿sí? Para su salud global. Lo otro que se vio también que está influenciado de manera positiva en el BDNF es el yoga, ¿sí? Reduce el estrés, por ende te reduce lo que es el cortisol, y se vio esto en casos de pacientes deprimidos. Y lo otro también que se vio es que con 26 meditadores experimentados que fueron a un retiro de yoga y meditación, después de 3 meses se observó, ¿sí?, que triplicaban los niveles plasmáticos del BDNF. Por ende, ¿hacer yoga? Perfecto, seguí haciéndolo porque te hace bien. Lo otro que hay que también tener en cuenta es que hay, desde lo que es la lógica de por qué el ejercicio está bueno para reducir la severidad de la depresión, son los diferentes tipos de hipótesis. Tenés desde lo que es la hipótesis hipertérmica, que aumenta lo que es la temperatura del músculo, baja lo que es la tensión y eso favorece a que uno se sienta más relajado después, la liberación de lo que son las endorfinas, lo que es el cambiar el estado de ánimo a partir de, por ejemplo, eh, activar lo que es la red orientada a tareas en vez de la red neuronal por defecto. ¿Vieron cuando uno se va a dormir y se queda con la cabeza taca, 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 taca? Bueno, eso está guiado por la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto uno la puede desactivar haciendo mindfulness o haciendo alguna otra actividad en donde uno esté en contacto con el exterior. ¿Mm? Por eso es que se dice que el ejercicio favorece justamente a disminuir de esta manera la, la sintomatología depre. Y la otra, sí, que es la de la neurogénesis. El ejercicio, al aumentarte el BDNF, favorece a que se sostenga lo que es la neuroprotección, al mismo tiempo la neuroplasticidad. ¿Mm? Por ende,
Mire por donde se lo mire, hacer ejercicio de manera eh, de por lo menos 180 minutos de ejercicio aeróbico a la semana es favorable. ¿Mm? Lo otro, que se vio también, y esto siempre me acuerdo de Marian Rojas Estapé, que habla de cómo el cerebro funciona. Use it or lose it. Usalo o perdelo. ¿Sí? Aquello que uno no estimula, uno lo pierde. Y el cerebro es igual que un músculo. Si uno no lo ejercita, si uno no lo fuerza, se achancha. Lo otro que hay que también tener presente es que el baile, ¿sí? También vio que aumentaba los niveles de BDNF. Hubo un estudio de cohorte en donde vieron que por 6 meses siguieron a personas de 63 a 80 años y todos vieron que hubo un aumento en el tamaño de estas zonas, la corteza frontal, la temporal, el cuerpo calloso y la circunvolución temporal superior, en proporción también con los valores de BDNF que aumentaron. Ahora, no significa esto que van a tener el cerebro como cerebro de Dexter, sino justamente a que son eh, estadísticamente cambios significativos positivos, ¿sí? Em, lo otro que hay que tener en cuenta, y me voy a tomar un ratito para explicarles esto porque me parece fundamental, no le damos la atención que le tendríamos que dar al sueño. Ustedes piensen que el sueño tiene un montonazo de funciones y que lamentablemente muchos no las saben. Ustedes piensen que restauramos tejidos por medio de lo que es la hormona de crecimiento, por la liberación de la prolactina, regula lo que es el estado de ánimo, lo que es la ansiedad, se consolida lo que es la memoria de trabajo, de corto plazo se va a largo plazo a partir de cuando uno está durmiendo. Por eso cuando la gente sigue de largo, cuando van a estudiar, cuando van a rendir un examen, eh, no se les queda tan fijado después de rendir el examen, la información que estudiaron. Lo otro que no es menor y es importantísimo que tengan en cuenta, persona que tiene alteraciones en el sueño, persona que tiene más riesgo de tener hipertensión y también resistencia a la insulina. No nos, los médicos hará ya hace un par de años no lo sabíamos, y no lo teníamos esta posibilidad, pero nosotros podemos anticiparnos hasta por lo menos 10 años en chequear si una persona va a tener diabetes o no, por medio de lo que es el índice OMA, se mide tan fácil como medir la glucemia y medir lo que es la insulina. Ustedes piensen que cuando ya tenemos resistencia a la insulina, tenemos lo que es inflamación. La glucosa, la fructosa, que no se mide en sangre, la glucosa sí, eh, favorece a que haya un aumento de lo que es el estrés oxidativo a partir del aumento de los radicales libres. Cuando yo les hablaba sobre el ejercicio, que esto está bueno que lo tengan presente, no sirve de nada que ustedes se maten en el gimnasio haciendo ejercicio porque piensen que cuanto más oxígeno consumen, más radicales libres se liberan, más inflamación generan, porque tejido que está lastimado, tejido que se inflama. Entonces, no se olviden que para poder regenerar el cuerpo tienen que dormir bien. Eh, no me acuerdo cómo se llama el actor de Superman, pero él describía que para lograr tener la musculatura que tenía, los entrenadores físicos le dijeron al director que él tenía que dormir determinada cantidad de horas. Si no dormía esa cantidad de horas, no iba a haber resultado, no iba a poder mostrarse como Superman. Y lo otro importante que tienen que tener en cuenta es la limpieza cerebral, ¿sí? El sistema inmunológico, el sistema linfático, ¿sí? Arrastra y barre cuando uno duerme lo que son las sustancias, los desechos neuronales, como el amiloide o la alfa-sinucleína. ¿Vamos bien hasta acá? Yo me pongo hablando y no paro. Buenísimo. Em, por ende, restaurar tejidos, mejora el estado de ánimo, disminuye lo que es el nivel de cortisol, regula lo que es, si la persona tiene hipertensión o no, el metabolismo, ¿sí? Por el tema de la resistencia a la insulina, y barre los desechos neuronales. Lo que hay que tener presente también es que cuando la gente se priva del sueño, ¿sí?
hay una alteración en la expresión del BDNF en el hipocampo. Y se acuerdan que yo les dije que el hipocampo estaba vinculado con la memoria, con la atención. Bueno, justamente, cuando la gente está deprimida, tienen queja cognitiva. Y la queja cognitiva es por esto. Lo otro a tener también presente es una noche, esto es un trabajo del 2018, una noche que las personas se pasan en vela sin dormir, aumentan los desechos, aumenta la proteína beta amiloide. ¿Sí? Y esto es un estudio que tal cual, te lo dice así, acumulación de la proteína beta amiloide detectada mediante PET, ¿sí? Tomografía por emisión de positrones, en el cerebro de voluntarios sanos en respuesta a la privación del sueño durante una noche. Sujetos sanos. La beta amiloide es una de las sustancias que abundan cuando las personas tienen Alzheimer. Por ende, ¿va a estar bueno que una persona con Alzheimer no duerma? No, va a estar fatal. ¿Sí? Cuanto más beta amiloide y cuanto más corpúsculos neurofibrilares tenga ese cerebro, mayor deterioro va a haber. Ahora, tal vez se pregunten, ¿por qué es tan importante el sueño, no? Más allá de todo lo que dije. El sueño cumple una función muy interesante, ¿sí? Piénsenlo como una suerte de marcapasos. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo es el que va sensando el nivel de luz que tenemos. Ese ruido de mi gata queriendo abrir la puerta de la habitación para dormir porque ya no me escucha. Se cansó de escucharme. Em, y lo... Listo, ya la abrió. Y cada célula en nuestro cuerpo sí tiene un marcapaso, tiene un reloj. ¿Mm? Tienen un orden temporal preciso que determina si la secuencia de expresión de diferentes genes, no por nada, a la noche se libera la hormona de crecimiento, a las 7 de la mañana se libera el pico de cortisol, ¿sí? Eh, y el núcleo supraclasmático y los relojes periféricos, ¿sí? Utilizan señales temporales periódicas para sincronización al ciclo natural de 24 horas. Y el sincronizador o el sidekeeper más importante que uno tiene es el ciclo luz-oscuridad. Y a medida que el horario avance, ¿sí? La actividad física, la comida y los contactos sociales también inciden en estos marcapasos eh, del organismo. Y por eso es que nosotros nos despertamos ante determinado horario. Todos los ritmos endocrinos tienen una lógica, ¿sí? Los picos de insulina antes de comer, después de comer, el pico del cortisol por la mañana, la hormona de crecimiento por la noche, ¿sí? Tienen una lógica de ser. Ahora, el sueño, a pesar de ser una salida del sistema circadiano, se convierte en un modulador de las entradas sincronizadoras, ¿sí? ¿Y cuándo? Cuando nos privamos de dormir. Cuando nosotros nos privamos de dormir, alteramos todo el marcapaso y se va todo al tacho. Por eso muchas veces cuando la gente tiene jet lag, como me pasó a mí cuando fui a Tegucigalpa, hay una diferencia horaria de 3 horas. No parece mucho, pero se siente. Es súper frustrante levantarse a las 5 de la mañana cuando vos te levantabas a las 8 y no podés volver a dormir y decís, ¿y ahora qué hago? O que son las 9 de la noche allá y a mí ya me está dando sueño porque son las 12 de la noche en Argentina. Y tal vez se pregunten también, ¿por qué hay relojes biológicos? ¿Qué función cumplen? Y uno de los motores de la selección natural, ¿sí? De los seres vivos, ha consistido en la búsqueda incesante de esta independencia, ¿sí? Frente a la incertidumbre que genera el ambiente cambiante. En respuesta a esta presión selectiva, los organismos han desarrollado dos tipos de estrategias que les permiten mejorar su supervivencia. Una consiste en reducir la incertidumbre del entorno, como ven ahí el avispero, por medio de realizar las construcciones, las colmeras, los termiteros, ¿sí? Las madrigueras, o bien mediante, o nuestras casas, ¿sí? O bien mediante la movilidad con el fin de buscar entornos menos inciertos. Y la segunda estrategia, y tal vez la más eficaz desde un punto de vista adaptativo, era reducir la incertidumbre por medio de anticiparla. ¿Cómo? Por medio de la inteligencia. Ujú. Y la aparición de los relojes biológicos. La inteligencia permite prever los acontecimientos de un futuro inmediato.
mientras que los relojes permiten anticipar los cambios periódicos y previsibles del ambiente, como el día, la noche o las estaciones. Por eso es que los animales cambian el pelaje conforme va haciendo más frío, más calor, y por eso es que nosotros nos da sueño ya cuando hay niveles bajos de luz, porque va aumentando la melatonina. Por eso es importante tener presente que el sueño no es menor. Hay gente que tiene todavía la creencia errada de que uno con 4, con 5 horas de sueño está fenómeno, y lo cierto es que no. Ahora, hay muchas cosas que uno puede hacer para favorecer el sueño. Puedes hacer mindfulness cuando te vas a dormir. Te sugiero fuertemente que no duermas con animales, porque ellos tienen un ciclo, un ritmo circadiano completamente distinto al nuestro. Tanto los gatos como los perros. Ellos pueden dormir 3 horas y están fenómeno. Nosotros dormimos 3 horas y no nos levanta ni una grúa. También tenemos que chequear, ¿sí?, cómo están los niveles de la hormona tiroide. Tenemos que chequear cómo están los niveles de magnesio. Piensen que, esto lo expliqué en la otra clase, pero los niveles de magnesio en la población tienden a estar un poquito bajos. Y eh, el año pasado salió un artículo en el que planteaban, ¿sí?, de que tienen que estandarizarse los valores de magnesios en la población. ¿Por qué? Varias razones. Los ultraprocesados favorecen a que el magnesio no se absorba debidamente, porque se forman grupos quelantes que favorecen a que no pase eh, la, la mucosa intestinal. Por otro lado, el magnesio se vio muy reducido, ¿sí?, desde 1910-14 a la fecha en los cultivos. Eso es en parte producto de los agroquímicos, las semillas transgénicas. ¿No les pasó que cuando iban, si fueron a comprar alguna vez en alguna verdulería, hay a veces que la manzana no tenía un sabor, era arenosa, no tenía sabor a nada? O que algunas verduras, por ejemplo, no tenían el sabor que suelen tener, pero eran preciosas, por fuera se veían magníficas. A mí me pasaba mucho con la albahaca. La albahaca tiene un sabor, tiene un aroma característico, pero había albahacas que no tenían aroma nada, pero eran grandotas, gigantes. Y eso es porque se prioriza, ¿sí?, el volumen versus la calidad del producto. Nosotros necesitamos, para una población, brindar mayor cantidad de alimentos, pero esos alimentos están disminuidos en los nutrientes. Por eso es que siempre recomiendan usar o comprar en la medida de lo posible, y también si da el bolsillo, alimentos orgánicos, que además de no estar contaminados con los agroquímicos famosos de Monsanto, tienen mayor contenido nutricional. ¿Mm? Todo esto para decir que hay que checar el magnesio. Los valores de magnesio tienen que estar por arriba de 2,08. Hay un fenómeno que se conoce como déficit crónico de magnesio latente, que las personas es asintomático, a largo plazo genera problemas, a corto plazo es asintomático y por ende no lo registramos. Pero si uno se fija en los valores de laboratorio, los valores normales de magnesio rondan más o menos entre lo que es 1,7, ¿sí? 2,2 de magnesio. No, ningún laboratorio va a ser exacto. Siempre van a estar, como decir, vitamina D tiene que ser por arriba de 30, o incluso con la vitamina B12. Otro dato importante, la vitamina B12 tienen que chequear que esté por arriba de 400, ¿sí?, nanogramos, porque si está por debajo se asocia con que hay un mayor estado protrombótico de la persona, la homocisteína va a aumentar y eso va a favorecer a que vos el día de mañana, ¿sí?, te sientas cansado, tengas mayor riesgo de tener fenómenos trombóticos o una trombosis venosa profunda. Por ende, está bueno chequear eso de las vitaminas. Yo cuando arrancó la pandemia me hice un análisis de laboratorio y veía que tenía un déficit terrible en vitamina B12, tenía 112 de vitamina B12 y déficit de vitamina D. Cuando empecé a suplementarme con estas vitaminas, noté que a la semana me estaba sintiendo muy bien, no me sentía para nada cansado cuando me levantaba, que sí me pasaba cuando estaba con el déficit. Lo otro, a también tener presente, nosotros naturalizamos enormemente un montonazo de contaminación sonora del ambiente, ¿sí? Y más cuando vivimos en la ciudad. Yo cuando me fui al sur a visitar a mi mamá en Puerto Madryn, lo único que te despierta con suerte es un perro que ladra a lo lejos, si te despierta. Pero acá tenés desde la gente que pone al mango la música en la calle con el auto, los que toman cerveza en la esquina, pasando por
el ruido de algún aire acondicionado que está falseado el ventilador, pasando por las pastillas de los frenos de los colectivos. Y eso, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Puede generar el mismo problema que una persona que tiene apnea. Las personas que tienen apnea se les tapa la glotis, ¿sí? Porque se relaja la musculatura y ronca. Esos ronquidos, cuando se tapa, termina generando, ¿sí? Lo que se conocen como microdespertares. Y esos microdespertares son la razón misma del por qué las personas que tienen apneas del sueño tienen depresiones resistentes a tratamiento. Persona que tiene depresión resistente a tratamiento, persona que tiene que chequear por medio de una polisomografía si no tiene lo que es apnea del sueño. ¿Se acuerdan que les dije? Limpieza cerebral, favorece el estado de ánimo, favorece el tema de si no dormimos bien la hipertensión, los niveles de glucemia. Por ende, no es menor si una persona ronca de noche, ¿sí? Y si la persona no ronca de noche, pero vive en una ciudad o vive en una avenida, lo mejor que puedes hacer es ponerte unos buenos tapones de goma espuma, los 3M, que te bajan 29 decibeles la, el sonido del entorno. Te hace una sensación de oído tapado. Y varios pacientes que les recomendé esto me decían, Fede, es un viaje de ida esto. Y se notan que duermen mejor, se despiertan como más relajados. Lo otro, que también está bueno tenerlo presente, si no tenemos un blackout o no tenemos tenemos una ventana que nos ilumina mucho, lo que las personas pueden usar es un antifaz. Y hay estudios en donde ya lo había dado el año pasado, creo que era del 2021 2020 el estudio, pero están habiendo lo que son anteojos con filtro de luz azul, ¿sí? Que eso incide en pacientes con bipolaridad, por ejemplo, cuando usan los filtros de luz azul, a que si están hipomaníacos, la hipomanía baje. Solo haciendo eso. Es muy loco. Por otro lado, la gente que está constantemente, sí, usando pantallas, como la mitad más uno de toda la gente ahora en Occidente, lo que es súper recomendable es que usen lo que son los filtros de luz azul, porque piensen que es como estar mirando al sol de manera constante, entonces los niveles de melatonina no van a subir, sino todo lo contrario, van a estar bajitos. Eh, por ende, esas son dos recomendaciones que está buenísimo tener presente. Lo otro, como conclusión, dormir es salud. Ahora, lo otro interesante, sí, es que tenemos que tener en cuenta es el ambiente enriquecido. ¿Qué me refiero con ambiente enriquecido? Me refiero puntualmente a ambientes en los cuales uno tenga contactos con otros, que pueda trabajar con lo que son las sensaciones eh, físicas, con lo auditivo, con lo visual, con lo táctil, ¿sí? Que haya una conexión con otras personas, que haya una interacción social. Por ejemplo, los nenes, ¿sí? Cuando son chiquititos, darles lo que son juguetes Montessori o juguetes de madera, en vez de darles lo que son la pantalla, el chupete electrónico. Eso va a favorecer también a que estos nenes, con el correr del tiempo, no estén expuestos a los plásticos como el bisfenol A, que ya se sabe, y en algún momento voy a dar una charla sobre eso, que es un disruptor endocrino. ¿Sí? Se vio que todos estamos en algún punto un poquito intoxicados con un poco de plástico dando vuelta. Y se está viendo justamente que muchos de los problemas de fertilidad que tienen las mujeres y los hombres también están dados por esto. ¿Mm? Lo otro que es ambiente enriquecido es mirar a los ojos, joder cuando uno es viejo con otras personas, ¿sí? Acuérdense, si lo usás, genial, si no lo usás, sonaste. Esto que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Es justamente, que quiero ver si lo podemos ver, a ver, ¿se podrá ver? ¿Escuchan el audio ustedes?
No se escucha. Ok, no hay ningún problema. Em, se los paso, no hay problema. Se los paso a contar. Se los voy traduciendo mientras va apareciendo, no se preocupen. En 1990, ¿sí? Antes de 1990, ¿sí? Después de la caída después de la Segunda Guerra Mundial, en Rumania hubo un dictador, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el nombre, que hizo un decreto en el cual el decreto de lo que hablaba justamente era que los, los niños, los niños no, disculpen, este dictador hizo un decreto para que las personas no pudiesen usar métodos profilácticos, no pudiesen tomar pastillas anticonceptivas, no se pudiesen colocar DIUs, porque lo que él quería era aumentar la tasa de natalidad para aumentar la cantidad de población que había en Rumania, que se vio muy mermada por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el gran problema que hubo es que la tasa de natalidad salió disparada y hubieron un montonazo de chicos que terminaron cayendo en orfanatos. La experiencia de los orfanatos de Rumania, para mí, es el ambiente invalidante por excelencia, ¿sí? En donde uno puede ver cómo la privación sensorial, la privación del contacto con un otro, la privación de el poder sentirse registrado, el mirar a los ojos, por ejemplo, todas esas pequeñas interacciones de conexión social, que uno puede ver eso de la teoría polivagal, no estuvieron y cómo generan terribles problemas en el ser humano. Este es un hombre que vivió en los orfanatos, ¿sí? Hasta los 11 años de edad, y eran chicos que estaban constantemente, ¿sí? Solos. Había una enfermera por cada 20 de estos chiquititos. Este era el dictador. Y claramente no iban a poder ser satisfechas las necesidades de estos nenes, porque eran demasiados. Imagínense si una madre necesita el 100% de su atención y la ayuda de su entorno para crear un hijo, imagínense 20 chicos con una. Y estos chicos fueron abandonados. ¿Mm? Muchos chicos acá plantea que estaban contenidos, ¿sí? Como si estuviesen en jaulas. Acá la persona cuenta que fue llevado por sus papás a un hospital para ser tratado, pero terminó contagiándose de polio y entonces lo llevaron a un otro hospital, pero lo dejaron. Entonces él permaneció en una institución para chicos que tenían polio y después en un orfanato. Lo que hay en esta habitación, nadie está preparado. Oscuridad, suciedad, excremento por todos lados. Estos chicos son los casos más complejos y merecen el mejor trato, pero en vez de eso, recibieron el peor. Esa era la vida que tenían, decía. Nosotros no teníamos compasión, no teníamos sentimientos, emociones, solo existíamos para estar como vegetales. Parecíamos animales salvajes a los que le daban de comer y ya. Yo me crié ahí hasta que tenía 11 años. Cuando cayó el, el muro de Berlín, ¿sí? En el 90 se empezó a ver esto y se hicieron un montonazo de estudios. Uno de ellos es uno que se hizo con chicos adoptados por familias inglesas que estuvieron más de 6 meses en un orfanato, que estuvieron 3 meses en orfanatos y un grupo control con chicos que fueron adoptados de ya estando en Inglaterra, ¿sí? Y chicos ingleses. Y se vieron claramente que habían unos terribles
datos epidemiológicos, mayor riesgo de TDA, mayor riesgo de autismo, mayor riesgo de dificultades para controlar los impulsos, eh, dificultades para poder interactuar socialmente con otras personas. Dame un segundo. Entonces, lo, este chico arrancó a los 11 años, ¿sí? Con una familia adoptada en Estados Unidos. Es este, el de la izquierda. ¿Mm? Estuvo en San Diego. Dice que se adoptó muy rápidamente. Estaba enojado, estaba molesto por qué hicieron eso sus familiares. Y cuando tuvo 18 años volvió a Rumania para poder hablar con ellos. En el 2001 volvió también a las instituciones, trató de entender. Y él decía que no todos los padres nacen para ser papás. Y decía, si no hubiese ido a Estados Unidos, muy probablemente hubiese vivido en las calles hasta morir. Muchos chicos fueron pateados del sistema. Vos te podés dar cuenta, ¿sí? Cuáles, si vas a Rumania, qué adultos son los que vivieron en instituciones al instante, porque todos tienen patrones similares de comportarse. Esto que hacen los nenes se llama rowling, ¿sí? Es algo que pasa mucho cuando los chicos tienen autismo. Esto es lo que genera la deprivación sensorial. ¿Mm? Ahora bien, quien analiza esto muy detenidamente y de manera casi sublime, les diría, es el psiquiatra Bruce Perry, ¿sí? En el libro del chico a quien criaron como perro. La falta de vínculo, la falta de interacción social termina generando lo que se conoce como una depresión anaclítica o el hospitalismo. Y es súper importante lo que es la conexión social, tanto para cuando uno es chico como cuando uno es adulto. Por eso es que si uno está depre, lo mejor que puede hacer es salir, interactúa con otra persona, aunque no tengas ganas, hacelo igual, porque en el reflejo de la otra persona es que nosotros nos vamos a poder sentir seguros, ¿sí? Y estos chiquitos, René Spitz, no sé si alguien lo habrá escuchado alguna vez, pero hay como unos marcadores cuando los nenes van creciendo que se llaman como, ay, ¿cómo se llamaba? La sonrisa social de Spitz, se le conoce, ¿no? Cuando el nene tiene, no me acuerdo si eran 2 o 3 meses, que se empieza a reír la criatura. Pero ¿qué ocurre? Si a la persona la privan, ¿sí? De interacción social con otros, como hizo Federico de Eisenstauer en un experimento social que él hizo dándole a los chicos las mejores contenciones materiales, porque él lo que quería era saber cuál era la verdadera lengua del ser humano, y lo que les decía a las nodrizas es no les hablen. Entonces muchos de esos chicos se terminaban muriendo por esa falta de interacción que no tenían, ¿sí? Y así es como se ve un nenito, ¿sí? Cuando falta esta interacción con los otros, ¿sí? Estos son los primeros estadios. Es una cara que no dice absolutamente nada. ¿Mm? Está inerte. Si uno va avanzando, ¿sí? Lo que termina viendo es esto, lamentablemente. Chicos que fueron privados durante el primer año de vida de más de 5 meses se deterioran progresivamente hasta el punto de perder crecimiento en el peso, el talla, ¿sí?
que ahora después lo vamos a ver con un ejemplo. El rostro se vuelve vacío, su actividad se limita a extraños y atípicos movimientos con los dedos, ¿sí? Y son incapaces de sentarse, de parar, de caminar. Su desarrollo está completamente detenido. Entonces, es importante sí o sí el vínculo con los otros. Y esto ténganlo presente, de la cuna a la tumba necesitamos de otros seres humanos para sentirnos seguros. Y esto lo describe muy bien también Perry en su otro libro. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de cómo los vínculos inciden tanto en el crecimiento de altura, digo, como en el peso. Voy a pasar a leerlo rápidamente para que sí lo van viendo, mientras van desglosando el gráfico. En este gráfico se muestra cómo crece un niño, ¿sí? En la línea superior representa la altura de Sara y el resultado inferior su peso. En la franja amarilla, esta que está acá, ¿sí? Eh, el crecimiento de Sara se ralentizó radicalmente y por alrededor de un año hasta el momento en que fue hospitalizada. ¿Por qué? Vamos a ver. Sara fue colocada en un hogar de acogida cuando tenía un día de edad. Ella nació de una mamá que vivía en las calles, que estaba sin hogar y tenía graves problemas de salud. Esa niña fue colocada en un hogar de acogida para su cuidado porque su mamá no podía cuidar de ella. Estaba creciendo y aprendiendo a hablar, todo iba bien. Fíjense en la gráfica, ¿no? Hasta que aparece el amarillo. O un poquito antes, mejor dicho. Hasta que el papá adoptivo de Sara de repente se enfermó y murió cuando la nena tenía alrededor de un año de edad. Vayan chequeando los meses, 12 meses, un año. Y su mamá adoptiva tuvo una muy mala reacción a la pérdida del papá. Se deprimió, claramente. Y se dio cuenta que no era capaz de cuidar a sus hijos adoptivos que tenía en su casa. Cuando Sara tenía 15 meses, esa madre pidió al departamento de bienestar que se llevaran a los niños de su casa. Sara fue recogida por un extraño de la única casa que conoció y se mudó a la casa de otro extraño, una segunda casa de acogida a la edad de 15 meses. Y ahí entró en un desnivel de desarrollo. Fíjense que se estancó. Dejó de desarrollarse, tuvo una reacción terrible a la mudanza, no le gustaba comer, dejó de caminar, dejó de hablar. Los trabajadores sociales y médicos estaban preocupados y creían que probablemente había demasiados niños en el lugar de acogida en el que estaba. ¿Les suena esto a los niños del decreto de Bucarest? Así que se tomó la decisión de hospitalizarla y tratar de averiguar qué se debía hacer. ¿Qué necesitaba la niña para cambiar su vida? Necesitaba una familia que se adaptara a ella, una situación amorosa. Se encontró una familia que adoptó a Sara fuera del hospital. Y en el gráfico uno puede ver la línea azul, ¿sí?, que representa el momento en el que fue hospitalizada. Hizo una recuperación espectacular. Volvió a una trayectoria normal de crecimiento y comenzó a socializar y hablar como una niña normal de 2 años y medio. Y con el tiempo se convirtió en una exitosa joven. Esto es un caso real, lo saqué de un curso de resiliencia de chicos expuestos a experiencias de desastres traumáticos y de guerra de la Universidad de Minnesota. ¿Mm? Y es el prototípico ejemplo, ¿sí?, menos traumático que los niños del decreto de Bucarest, pero que claramente muestra cómo, ¿sí?, el vínculo con los otros importa. ¿Mm? Saliendo de esta parte, volvemos acá. El BDNF y la alimentación, ¿sí?, y el ayuno intermitente, la microbioma, están íntimamente relacionados. La suplementación con ácidos grasos, omega 3, el aceite de oliva extra virgen, ¿sí?, mantiene los niveles de BDNF incluso después de una lesión cerebral. Esto es importante tenerlo presente. El omega 3 ayuda a que se mantengan los niveles cuando hay una lesión cerebral. Lo otro, eh, también se ha encontrado que varios compuestos de origen vegetal, de lo que es el mundo culinario de Asia, como el hongo melena de león, afecta los niveles de BDNF de forma positiva. Los probióticos, los famosos lactobacillus, aumentan los niveles séricos de BDNF y además de que mejoran la función cognitiva. Y altos niveles de ingesta de azúcar, como esa hamburguesa, ¿sí?, y grasas, se asocia con menores niveles de BDNF. Esto lo vamos a ver en un ratito, pero está muy vinculado con la microbiota intestinal.
El ayuno intermitente, no el prolongado, ¿sí? El ayuno intermitente de 12, 14 horas, ¿sí? Se vio que favorece a un aumento del BDNF. Los flavonoides que están en las verduras, lo mismo. El resveratrol está en las uvas del vino tinto, también favorecen un aumento del BDNF. El omega 3, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos, el ALA, el EPA y el DHA. El ALA nosotros los vamos a encontrar, que me corrija la Nutri si anda por ahí, sobre todo en lo que son las semillas, ¿sí? Y el EPA y el DHA lo vamos a encontrar en los derivados de pescado, en los kriles, en los peces que compramos en la pescadería. Ahora, nosotros, por más que comamos 200 millones de semillas, no vamos a lograr alcanzar los valores recomendados de EPA ni de DHA. ¿Por qué? Porque si bien el ALA, ¿sí? Lo encontramos en las semillas, el EPA y el DHA no. Y lo que se puede transformar de ALA a EPA y a DHA son porcentajes menos del 7%. Por ende, es casi imperativo, como son ácidos grasos esenciales, que lo tengamos que comer de la alimentación. Y donde estamos, lo que ven del lado de la derecha, ¿sí? Es un gráfico en donde se va comparando, ¿sí? Cómo el EPA y el DHA inciden, ¿sí? En la expresión de diferentes citoquinas o interleuquinas o factores de crecimiento. Ahí vemos, por ejemplo, lo que es la interleuquina 1, el factor de crecimiento tumoral, lo que son los astrocitos, las células de la microglía. Y lo que se vieron justamente es que aumentan el BDNF, ah, hablando mal y pronto, ¿sí? Y lo interesante también es que veían que el omega 3 tiene una incidencia como Zeitgeber, como regulador del sueño. Por ende, es recomendable cuando uno toma el omega, tomarlo de noche, porque se ve que estaba vinculado con la síntesis de melatonina. Ahora bien, el ayuno intermitente, ¿sí? Se vio también que aumenta los niveles de BDNF, porque se aumenta lo que es una sustancia que se llama beta hidroxibutirato. Cuando se produce lo que es la transición de la utilización de los carbohidratos, ¿sí? Y glucosa a una fuente de energía de ácidos grasos y cetonas, cuando se nos acaban las reservas de glucógeno en el hígado, vamos a tener que activar a estimular la grasa para que nos dé energía. O sea, se lo conoce como cambio G a K, ¿sí? De glucosa a cetona, cuerpos cetónicos. Genera serie de beneficios cognitivos esto, metabólicos y cardiovasculares. El BDNF aumenta, ¿sí? Con el ayuno intermitente, y el aumento es estimulado por este cuerpo cetónico, el beta-hidroxibutirato, que inhibe las histonas, y esto es importante que lo vamos a ver ahora, que lo pueden ver también en el libro de Jorge Dotto, que lo explica también. Las histonas se ven inhibidas por el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Que puntualmente una enzima que se llama histona desacetilasas, que reprimen a otra parte, ¿sí? Del ADN, que es lo que termina favoreciendo que se sintetice el BDNF. En otras palabras, el ayuno intermitente cancela una enzima que no deja que se genere BDNF. Menos por menos, más. Tenemos más BDNF. Este es un efecto similar al que hacen los antidepresivos. ¿Qué es esto, Doc? El tema de desacetilar, acetilar, metilar, el ADN. ¿Qué es esto? Epigenética. Veámoslo. Las histonas son como las etiquetas de proteínas que se unen al ADN. Estas etiquetas, histonas, hacen que la cadena se relaje, como el bandoneón, se relaje o se comprime. Si el ADN se relaja o se desenrolla, se da la posibilidad de que se activen o se expresen genes. Mientras que si uno se enrolla, no podemos transcribir ningún tipo de gen. ¿Por qué? Porque está protegido. Estos cambios de expresión de genes se da por la calidad de vida, por los tóxicos como el cigarrillo, por los alimentos, por el ayuno intermitente.
Y esta es, gente, la esencia de la epigenética. Las personas pueden activar o inhibir la expresión de genes según el ambiente. Y esto me trae a colación el caso de Chris. Chris Hemsworth. ¿Thor? ¿Le suena? Chris, sí, tiene un mayor riesgo que otras personas de tener Alzheimer. Y en el documental que se llama Limitless o Sin Límite, lo que apuntaban los médicos es a disminuir este riesgo a partir de la epigenética. Él decía, yo asumí esa información, la predisposición al Alzheimer, para mantenerme en forma, comer saludable y hacer todo lo posible para que no me pase. Esto es solo una señal de alerta, totalmente, porque si nosotros entendemos que somos más que nuestros genes, que tenemos la capacidad de poder hacerle frente a esto, disminuyendo lo que es el estrés oxidativo, favoreciendo a la expresión de unas proteínas que se llaman las chaperonas o proteínas de choque térmico, favorecemos a que esto no se exprese. Y cuando una persona consume una gran cantidad de plantas, le hace frutas, verduras, el cereal integral, ¿sí? Tiene una menor expresión de genes que participan en la respuesta inflamatoria relacionada con la obesidad, con las vías de señalización de cáncer, en comparación con una persona que lleva una dieta más de tipo occidental, en donde hay exceso de productos de animal, carne, embutidos, productos lácteos, el azúcar en exceso, o la famosa harina blanca 4.0, que dicho sea de paso, les recomiendo que si pueden elegir entre 4.0 y 3.0, elijan 3.0 porque está menos molida, lo que favorece a que se absorba menos cantidad, lo que favorece a que haya una menor expresión, menor niveles de glucemia en sangre, lo que implica que haya menores picos de insulina. ¿Mm? Otro, Elena de León, ¿sí? Yo esto no lo tenía presente, pero hay varios artículos últimamente, en estos últimos 5 años, que hablan justamente de que cuando las personas se suplementan con melena de león aumentan los niveles de BDNF. De hecho, se lo puede pensar como una estrategia alternativa para pacientes con Alzheimer, por ejemplo, en donde mejora lo que es la depresión, mejora lo que es la ansiedad, los trastornos del sueño, ¿sí? Teniendo los aumentos de los valores circulantes del pro-BDNF. Lo mismo ocurre en otro estudio que se vio en el 2021, donde también hay una disminución de la neuroinflamación que yo les hablaba al inicio. Neuroinflamación, radicales libres en el cerebro, genera que haya mayor neurodegeneración. ¿Mm? Ahora bien, lo otro que también vio que da un aumento del BDNF son los flavonoides, que son miméticos, son parecidos al BDNF, que pasa la barrera hematoencefálica. Son los pigmentos naturales presentes en los vegetales y protegen, ¿sí?, al organismo de los daños de agentes tóxicos. Serían como una suerte de antioxidantes, ¿sí?, que podemos conseguir con la alimentación. Entonces, uno de esos agonistas de este receptor TRKB del BDNF es el 7,8-dihidroxiflavoonona o DHF, ¿sí? Es también de la posibilidad de, si uno aumenta lo que es la ingesta de más fruta, más verduras, de vernos beneficiado con esto. ¿Mm? Ahora bien, lo otro, que seguramente habrán escuchado a Cormillot que una copa de vino tinto ayuda, es por el resveratrol, ¿sí? Tal vez los griegos de las zonas rurales tenían razón después de todo. Ellos toman eh, vino tinto una hora a las 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Es un vino tinto natural, casero, que hacen ellos, ¿sí? Y vieron justo tanto en modelos animales, ¿sí?, que era efectivo para inducir la plasticidad neuronal, más allá, ¿sí?, de eh, ver que en pacientes con lesiones isquémicas, en donde se tapona la arteria y se vuelve a reperfundir, ¿sí?, en ratitas, lograron de que no se vieran afectados si no hubiesen lesiones de ACV isquémico. Entonces, está bueno tenerlo eso presente. Lo otro también importante es, yo les venía contando, ya estamos terminando casi, nos faltarán 15 minutos, es la relación que hay, sí, entre el BDNF y la microbioma intestinal. La clase anterior yo había hablado justamente de que hay algo que se conoce como eje microbiota intestino-cerebro y que está directa e indirectamente relacionada con la salud mental, ¿sí? Eh, la relación que hay entre la microbioma y el BDNF es muy fuerte. Un estudio de 12 semanas, ¿sí?, en donde se trabajó con 100 personas diagnosticadas con un deterioro cognitivo leve,
que es la antesala de un Alzheimer, ¿sí? Encontró que hubieron mejoras en la atención, en la memoria de trabajo, en la memoria verbal, en participantes que tomaban una dosis diaria, ¿sí?, de suplementos probióticos del Lactobacillus plantarum. Hay diferentes tipos de Lactobacillus. Hay por lo menos 8 tipos de Lactobacillus. Durante 12 semanas en comparación con los que tomaron placebo. Y el eje microbiota intestino-cerebro está muy vinculado con el tipo de alimento que nosotros comamos, ¿sí? Si nosotros tenemos una dieta proinflamatoria, va a haber un desarrollo de una disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Es una alteración en el equilibrio de la microbiota. Microbiota es igual a bacterias, virus, hongos, ¿sí?, que tenemos en los intestinos. Y nosotros podemos tener un vínculo beneficioso, le damos eh, nicho o casita a las bacterias, o las bacterias se nos pueden poner en contra. Por eso las personas cuando tienen SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, tienen mayor distensión, porque hay una alteración de los valores normales, ¿sí?, de las bacterias. Entonces, lo que uno termina teniendo es que hay bacterias que son más proinflamatorias y que esa inflamación lo que termina generando es que las células que hay en la mucosa intestinal están unidas por una unión que se llaman uniones estrechas. Cuando hay mucha inflamación, estas uniones se rompen. Entonces lo que termina habiendo es, pasan bacterias, no te digo que pasan todas las 200 miles de millones que hay, pero pasan un par de bacterias al torrente sanguíneo. Ese pasaje que se llama translocación bacteriana, producto de que se separan las células, que se conoce como permeabilidad intestinal, lo que termina generando es que haya mayor estado proinflamatorio. Y ya vimos que inflamación periférica no está bueno para la salud mental ni para ninguna parte del cuerpo. Y lo otro que hay que también tener en cuenta es que las bacterias, ¿sí?, sobre todo hay una infinidad, pero las bacterias que serían las buenas, ¿sí?, generan sustancias que son los precursores de muchas sustancias que tienen acción neurotransmisora, como el GABA o el glutamato, ¿sí? Y el ácido butírico es una de las sustancias que son como la materia prima para desarrollar, ¿sí?, neurotransmisores. ¿Y dónde uno puede conseguir ácido butírico? En la dieta, manteca ghee, por ejemplo, ¿sí? Tiene un porcentaje de ácido butírico. Y es el alimento de estas bacterias, de las buenas. Em, ¿Qué otra cosita más de acá para poder explicarles? La conexión que tiene, ¿sí?, el eje microbiota intestino-cerebro está modulada por el famoso nervio vago. ¿Mm? Entonces, es importante tener una sana microbiota intestinal, ¿sí?, para que ustedes piensen que si nosotros tenemos una mala microbiota intestinal, vamos a tener una menor expresión de BDNF porque se están dando señales al cerebro de que eh, hay un estado de estrés. Y eso se termina traduciendo en, pongamos en una situación de alerta, bajan neurotransmisores, no se expresa el BDNF, entonces estamos teniendo un problema. ¿Mm? Ahora, también se vio que la temperatura corporal aumenta los niveles de BDNF, sobre todo la elevada. Por ende, cuando uno se planteaban en 2 estudios justamente si eh, tomar era preferible o hacer un sauna o eh, tomar lo que es un baño selectivo, como localizado, de la cintura para abajo, de agua caliente. Y lo que se vio es que lo que más funciona es tomar sauna. Durante 20 minutos, ¿sí?, a una temperatura cercana a los 42 grados. La hipertermia, ¿sí?, controlada favorece un aumento del BDNF, más allá de eliminar toxinas por medio de la piel. Y esto está muy vinculada, ¿sí?, con la activación de esto que yo les dije anteriormente que llaman chaperonas o proteínas de choque térmico. Cuando hay sauna o cuando tenemos el método Wim Hof, ¿sí?, estas chaperonas se activan. Cuando hay un choque térmico, estas proteínas se activan. ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas? Hay muchas proteínas que tenemos en el cuerpo que están mal plegadas. Y un mal plegado puede favorecer a que no actúe como corresponde la proteína, en donde tiene que actuar. Entonces lo que termina ocurriendo es que al activarse estas proteínas de choque térmico se eliminan.
Chaperona es justamente porque la agarra de la mano y la devuelve para que la vuelvan a rehacer. ¿Mm? Por eso es que se vio que el sauna favorece el aumento de la expresión del BDNF, lo mismo que, por ejemplo, el método Wim Hof, en donde se vio, bueno, justamente que tiene muchos beneficios para lo que es la salud. La otra que había quedado pendiente, que se los dije en diferentes momentos, los antidepresivos, ¿sí? También aumenta el BDNF, pero hay que tener presente que el tiempo de administración necesario para estimular estos cambios bioquímicos por antidepresivos es mayor que los aumentos similares cuando uno hace ejercicio agudo. Y dado los efectos secundarios que muchas veces hacen los antidepresivos, qué raro que un psiquiatra hable de efectos adversos sobre los antidepresivos, ¿no? Los problemas asociados con la adherencia, los costos económicos, vale la pena considerar en que, che, movámonos en la medida de lo posible, movámonos porque eso va a ayudar a la larga a que mejoremos nuestro estado. Y lo otro que habíamos hablado sobre el tema de las histonas, los antidepresivos aumentan lo que son los niveles del BDNF justamente, sí, porque hay una reducción de la acetilación de estas histonas. Hace que no se quede tan enrollado. Y para que lo tengan en cuenta, acetilar es activar el ADN. Vamos llegando ya a las últimas 3 diapos y es el Val66Met, ¿sí? Se vio que hay un 20% de la población humana que tiene un polimorfismo, que es una variación, ¿sí? En la codificación de la proteína BDNF, que básicamente constituye el cambiar una valina por una metionina en la posición 66, por eso que tiene ese nombre medio de Star Wars. Eh, y esa variación sí se asoció, sí, que las personas que lo tienen son más sensibles a anticipar eventos estresantes, viendo mayores niveles de cortisol, estados más ansiosos, o que pueden tener mayor tendencia a beber más alcohol, ¿sí? Y se lo piensa en el futuro como un biomarcador para ver la respuesta que tienen los pacientes a un tratamiento antidepresivo. La psicoterapia aumenta lo que es el BDNF. Acuérdense, compromiso social, el ambiente enriquecido. La terapia es un ambiente enriquecido porque yo me siento registrada ante el reflejo de la otra persona que me está escuchando. La actividad física, la alimentación, la terapia electroconvulsiva también. Ahora en Estados Unidos y acá están habiendo lo que son estudios de dosis intravenosas de ketamina, pero está todo en evaluaciones. O hay sprays nasales de ketamina que aumentan rápidamente los valores de BDNF y los antidepresivos. Ahora, lo que es el estrés psicológico, la expresión baja del BDNF, ya sea por todas las cosas que estuvimos hablando, o por el polimorfismo este, ¿sí? Favorecen a que haya un mayor riesgo de depresión en las personas. ¿Mm? Y se vio justamente, sí, que conforme hay un valor más bajo de BDNF en sangre periférica, los niveles de ideación pueden aumentar. Por eso es importante darle tanta bolilla a lo que es sueño, alimentación, ejercicio y vínculos. ¿Mm? Y para ir cerrando ya una de las últimas, la anteúltima diapo, piensen que en la enfermedad de Alzheimer BDNF está abajo, ¿sí? Lo mismo que en los pacientes con Parkinson, lo mismo que en los pacientes con enfermedad de Huntington. Entonces, si nosotros podemos hacer todo lo que hicimos recién, bienvenido sea. No por nada mandan a los pacientes a que hagan estimulación cognitiva cuando tienen un deterioro cognitivo leve, porque esto favorece a que aumenten los niveles de BDNF, más allá de la interacción con otras personas. Lo peor que uno puede hacer es quedarse encerrado en su casa. Eso enferma, ¿sí? Ahora, como dije antes, no puedes correr, camina. No te gusta caminar, baila, como hizo el hombre que tiró los palos. ¿Mm? Y última diapositiva y ya los dejo libre. Todo esto fue lo que vimos hoy. Nosotros podemos dividir las aguas en conductas que atentan contra la calidad de vida de la persona como conductas que favorecen a mejorar la calidad de vida global de la persona. Lo que se paró recién, lamentablemente, es un video que se llama Happiness, ¿sí? Que es un poco, esquematiza de manera graciosa la, la vida occidental que tenemos, que es la antítesis de lo que tenemos a la derecha, que son las zonas azules. Todo lo que está del lado de la izquierda favorece a que haya una mayor inflamación sistémica y por ende una mayor rapidez en la neurodegeneración.
¿sí? La falta de la deprivación materna o la deprivación social, ¿sí? La falta de actividad, el tener una vida non-stop, en donde la carrera de la rata estamos constantemente buscando la felicidad, cuando lo que uno tiene que buscar es la dicha. Muchas veces uno termina buscando el placer como estrategia para evitar un malestar. ¿Sí? Lo cierto es que la vida está llena de problemas y lo interesante es ver cómo podemos afrontar esos problemas para salir adelante, porque lo importante es entender que muchas de las hábitos no saludables están muchos ligados con patrones de consumo masivo. Esta ratita, por ejemplo, está en un shopping, está ahora en un Black Friday, porque cree que la felicidad la va a encontrar comprando un joystick, un celular, y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Se rompen, se hacen bolsa por todos lados. Y lo cierto es que la felicidad uno la va a encontrar en otro lado. ¿Sí? Uno puede vivir en esta fantasía de que las cosas materiales nos van a dar la dicha, pero la dicha es algo que uno lo va construyendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la construimos? Haciendo todo lo que está del lado de la derecha. ¿Mm? Ejercicio, bailar, estimulación cognitiva, conectándose con gente, hacer la terapia, alimentación sana, hacer sauna, buscar tener un microbioma saludable, tener un buen descanso, hacer yoga, tomar algún suplemento o tomar o comer pescado. Si uno tiende a hacer cambios de hábitos, no va a ser instantáneo, pero con el correr del tiempo va a ir dándote cuenta de que vas a sentirte más saludable. Yo, por ejemplo, empecé a hacer pequeños cambios de hábitos y siempre le digo a mis pacientes, pesaba en cuarentena 92 kilos, tenía resistencia a la insulina, empecé a hacer cambios de hábitos y eso no significa que me maté en el gimnasio. Estoy yendo una vez por semana al gimnasio y estoy pesando 79 kilos, dejé de tener resistencia a la insulina, cambié pequeñas cositas y los cambios los hice de a poquito. ¿Mm? De esa manera, no solo nuestra salud mental va a mejorar, sino también nuestra salud global. Dicho esto, muchas gracias por su atención. ¿Mm? Y llegó el momento de las preguntas. Tengo problemas para sacar el dejar de presentar. Ahí va. ¿Qué preguntas tiene? ¿O tiene alguna inquietud? Bueno, en realidad solo para romper un poquito con el silencio, Dale, dale, adelante. ninguna, ninguna pregunta, todo lo contrario. Bien, muchísimas gracias por compartirlo y compartirlo de una manera tan sencilla que aunque no se tenga un conocimiento previo del tema, se haya entendido todo. Así que, nada, muchísimas gracias. Me alegro enormemente que se haya entendido. Hay mucha gente que no pudo estar y entiendo que es por el tema del horario, algunos recién están terminando, otros por la diferencia horaria no llegaron, así que nada, gente que está afuera, así que va a quedar grabada esto, lo voy a subir a YouTube, así que si lo quieren compartir, bienvenido sea. Eh, esto es, traté de hacerlo simple y ameno a propósito, metiendo videos para que no se vuelva tan envolante, porque puede llegar a ser un poco tedioso tener tanta información en tan poquito tiempo. ¿Mm? Así que, ¿hay alguna otra persona que tenga preguntas? Cami, Walter, Rosario. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comer ahora. ¿Mm? Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Que tengan buenas noches.